anatomía humana. Introducción. El siguiente manual de anatomía es una recopilación que puede ayudar a aquellos alumnos que siguen una carrera paramédica, con un detalle sintético de lo que es la anatomía humana, sabiendo que es muy extensa, esperando que sea de mucha utilidad para los alumnos que inician sus estudios en el mundo de la salud. El cuerpo humano es un aglomerado de unos 50 billones de células, agrupadas en tejidos y organizadas en 8 aparatos: locomotor, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Sus elementos constitutivos básicos podrían adquirirse en cualquier parte por un puñado de monedas, pero la vida que alberga estos átomos reunidos con un propósito concreto, lo convierten en un ser de valor incalculable, imposible de calcular con criterios terrenales. La célula, precisamente, es la unidad de la vida. Todas las células comparten unos elementos esenciales, como son la membrana protectora, el citoplasma, rico en organelas, y el núcleo. El núcleo es el cerebro organizador de la célula, pero sigue un plan general coordinado, escrito en 100.000 genes, ordenados en 23 pares de cromosomas. El organismo humano parece saber que de la unión nace la fuerza, pues las células se organizan en tejidos, órganos, aparatos y sistemas para realizar sus funciones. El autor, Profesor Edwin Saldaña Ambulodegui, es la rama de las ciencias biológicas que trata de la forma y estructura de los organismos. Se halla íntimamente ligada con la fisiología. Es una rama de las ciencias biológicas que trata de las funciones normales del cuerpo. Se emplean dos métodos especiales para el estudio de la anatomía, el sistemático y el topográfico. En el primero se considera el cuerpo formado por sistemas de órganos o aparatos que son similares por su origen y estructura y están asociados en la realización de ciertas funciones. Existen 4 tejidos básicos, que son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso, con los que el organismo se relaciona, se protege, secreta sustancias, mantiene su forma, se desplaza, coordina sus funciones y relaciones con el medio. Las divisiones de la anatomía sistemática son: 1. Osteología, descripción del esqueleto. 2. Artrología, descripción de las articulaciones. 3. Miología, descripción de los músculos. 4. Esplagnología, se subdivide en: A. Sistema digestivo. B. Sistema respiratorio. C. Sistema urogenital, que se divide en órganos urinarios. Órganos genitales. 5. Angiología, descripción de los órganos de la circulación. 6. Neurología, descripción del sistema nervioso. 7. Estiología, descripción de los órganos de los sentidos. El término anatomía topográfica designa los métodos con que se determinan exactamente las posiciones relativas de varias partes del cuerpo, presupone un conocimiento de la anatomía sistémica. Y introducción al estudio de la anatomía, o sea, concepto de anatomía y de nómina anatómica. La anatomía humana es la rama de la biología humana que estudia la forma y la estructura del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. La palabra anatomía viene del griego, ana igual a arriba y tomos igual a cortar, y significa diseccionar, por lo que la base para estudiar la anatomía es la disección del cadáver, pero no quiere decir que estudie el cuerpo humano muerto, solo se utiliza para el estudio, sino que la anatomía se dedica a la estructura del ser humano vivo, enfermo y sano. La anatomía se puede dividir en varios grupos, según el criterio utilizado para su estudio: o embriológica, cuando se estudia antes del nacimiento; prenatal, o postnatal, cuando se estudia el cuerpo del adulto ya formado; o la anatomía macroscópica, la que estudia las partes del cuerpo visibles a simple vista, mediante la disección del cadáver; o la anatomía microscópica, la que estudia a través del microscopio y se va un poco hacia la histología. La anatomía macroscópica a su vez se divide en anatomía sistémica o descriptiva, consiste en la descripción del cuerpo por sistemas. Anatomía topográfica, estudio de una región determinada del cuerpo. Anatomía aplicada, según el interés que promueva el estudio o aplicada a diferentes profesiones. Anatomía comparada, con diferentes especies animales. Posición anatómica. La posición anatómica es la posición de referencia en la que el cuerpo se encuentra en postura erecta o en pie, con las extremidades superiores colgando a los lados del tronco y las palmas de las manos hacia adelante. La cabeza y los pies miran hacia adelante. Planos, ejes y movimientos.
Plano frontal o coronal, es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, la anterior y la posterior. Plano sagital, medio, es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Se puede decir que son planos. PARASAGITALES los paralelos a la línea media, línea imaginaria que atraviesa el centro del cuerpo. Plano transversal, horizontal o axial, es un plano horizontal que divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. 1. Plano sagital. 5. Eje sagital. 2. Plano parasagital. 6. Eje transversal. 3. Plano transversal. 7. Eje longitudinal. 4. Plano coronal o frontal. Términos de orientación. Nota: para determinar la posición, es necesario relacionarla con alguna estructura. Cranealocefálica, una estructura es craneal cuando está más cerca de la cabeza, es decir, lo que está más superior. El tórax es más craneal que el abdomen. Caudal, una estructura es caudal cuando está más cerca de la cola. Lo que está más inferior. El abdomen es más caudal que el tórax. Proximal, lo que está más cerca de la raíz del miembro. El hombro es lo más proximal del brazo. Distal, lo que está más lejos de la raíz del miembro. La muñeca es más distal que el codo. Ventral, estructura que está en la parte anterior del cuerpo. La nariz está en la superficie ventral del cuerpo. Dorsal, estructura que está en la parte posterior del cuerpo. Las escápulas están en la superficie dorsal del cuerpo. Intrnomedial, todo lo que está más cerca de la línea media del cuerpo. Cuando se refiere a un órgano indica que se encuentra en el interior del mismo. El ombligo es medial. Externo lateral, todo lo que está más lejos de la línea media del cuerpo. Cuando se refiere a un órgano indica que se encuentra más cercano a la superficie del mismo. Las caderas son más laterales con respecto al ombligo. Superficial, es lo que está más cerca de la superficie del cuerpo. Piel, profundo, es lo que se aleja de la superficie del cuerpo. Músculo. Generalidades sobre el aparato locomotor. Introducción. El esqueleto lo forman muchos huesos unidos entre por las articulaciones. La cabeza, la columna medial, el esternón delante, las costillas a los lados articulándose con los anteriores. Los MMSS fijados al tórax mediante la cintura escapular. Los MMI fijados al tronco mediante la cintura pélvica. Análisis químico del hueso. Estructura del hueso largo. Diáfisis. Compacto, periósteo. Epífisis. Esponjoso, corteza. Metafisis. Cavidad medular, endostio. Hueso compacto y esponjoso. Osteón, unidad fundamental del hueso compacto, sistema Havers, osteocitos arreglados concéntricos de un canal central, lamelas, canales perforantes conectan osteonas adyacentes, Volkmann, más pesado, mucho estrés unidireccional. Estructura del hueso plano. Hueso esponjosos contiene matriz en forma de trabéculas, lamelas no en osteones, no venas o capilares, difusión, canaliculi en las trabéculas. Lugares de poco estrés, o estrés multidireccional, más liviano. Protege células de la médula. Células en el hueso. Osteocitos, osteoblastos maduros. Se encuentran en la laguna. Conectados por canalículos osteoblastos, sintetizan y secretan matriz. Osteogénesis. Osteoclastos, disuelven la matriz del hueso. Osteólisis. Células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos. Osteología. Generalidades. Sostener y proteger al cuerpo. Permitir los movimientos interactuando con los músculos para crear palancas. Producir células sanguíneas. Almacenar calcio. Clasificación. HUSOS cortos, aquellos en que las tres dimensiones son similares. Carpo, tarso. HUSOS largos, son aquellos donde la longitud predomina. Se componen de cuerpo o diáfisis que suele tener forma triangular, y los extremos o epífisis que son más abultados. MMSS, húmero, cúbito, radio, clavícula. MMI, fémur, tibia, peroné, metatarso.
HUSOS planos, aquellos en los que predomina la longitud y la anchura sobre el grosor. Varios del cráneo, escápulas, esternón. Huesos irregulares, aquellos que tienen una forma irregular. Las vértebras. HUSOS sesamoideos, representan un tipo especial de huesos pequeños y ovalados en los tendones, mayormente cerca de las articulaciones que se observan, incluso, en los fetos, pero que no se consideran parte de los esqueletos axial o apendicular normales, excepto las dos rótulas, los huesos sesamoideos de mayor tamaño. Los otros huesos sesamoideos más comunes se localizan en la parte posterior del pie en la base del dedo gordo. Tipos de articulaciones y movimientos. Clasificación. Sin artrosis, son articulaciones fijas unidas por tejido fibroso. Suturas del cráneo. Anfiartrosis, son articulaciones móviles unidas por tejido fibrocartilaginoso. Sínfisis del pubis, intervertebral. Diartrosis o articulaciones sinoviales, son las que permiten movimientos más amplios. Otra clasificación. Articulación cartilaginosas. O sínfisis, sínfisis del pubis y los cuerpos vertebrales. O sincondrosis. O articulación sinovial. Articulación fibrososa, o sindesmosis, articulación tibioperonea. O sutura, huesos del cráneo. O gonfosis, esta unión fibrosa no ocurre entre huesos sino en las raíces de los dientes y los alveolos de los maxilares. Elementos de la DIARTROSIS. 1. Cápsula articular, estructura fibrosa que mantiene unidos los dos huesos y que está reforzada por ligamentos. 2. CAVIDADARTICULAR, queda en el interior de la cápsula articular. 3. Cartílago articular, recubren los dos extremos óseos de la articulación. 4. MEMBRANA sinovial, tapiza el interior de la cápsula articular y la parte ósea que no recubre el cartílago. 5. Líquido sinovial, producido por la membrana sinovial, inunda toda la cavidad articular. 6. DISCOS y meniscos, elementos de cartílago que encontramos en algunas articulaciones. Movimientos. Flexión, extensión. Abducción, aducción. Rotación interna, externa. Circunducción, movimiento con el que se describe un cono y que incluye todos los anteriores. Rotación interna, externa. Circunducción, movimiento con el que se describe un cono y que incluye todos los anteriores. Tipos de músculos. Los músculos son órganos que van unidos a los huesos y cuya contracción permite el movimiento de las articulaciones. Las contracciones musculares se deben a estímulos que le llegan a través de los nervios raquídeos. Según las fibras que los compongan se clasifican en dos grupos. Músculos lisos, son músculos involuntarios que forman las paredes de las vísceras. Esófago, intestinos. Músculos estriados, son los músculos relacionados con el esqueleto y el movimiento. Son músculos voluntarios, a excepción del corazón, que es un músculo estriado pero involuntario. Elementos del músculo estriado. Cuerpo o vientre, es la parte más voluminosa. Tendones, son los extremos del músculo. A través de ellos se unen a los huesos. Aponeurosis o fascias, fina capa membranosa que recubre los músculos. El esqueleto humano adulto se divide en esqueleto axial. Comprende todos los huesos que están en el eje corporal central o cerca de él. El esqueleto axial del adulto consta de 80 huesos y abarca el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, las zonas coloreadas del esqueleto corporal en la FIR. Esqueleto apendicular. La segunda división del esqueleto es la porción apendicular. Esta división incluye todos los huesos de los miembros superiores e inferiores, las cinturas escapular y pelviana. El esqueleto apendicular del adulto comprende 126 huesos distintos. Huesos y articulaciones. Huesos y articulaciones de la cabeza y el tronco. La cabeza, cráneo y huesos de la cara. Cráneo. Los huesos del cráneo son 8, frontal, 2 parietales, 2 temporales, occipital, etmoides y esfenoides. Hueso frontal, hueso plano situado en la parte anterior del cráneo. Tiene una porción vertical que forma la frente y una porción horizontal que forma el techo de las órbitas, cavidades óseas donde se alojan los globos oculares.
La inserción de ambas porciones da lugar a los REBORDSORBITARIOSO bordes supraorbitarios, donde están las cejas, y por encima se encuentran los arcos SUPRACILIARS. En su parte posterior se articula con los huesos parietales en lo que se conoce como sutura coronal. O frontal, forma de corona o diadema. En su parte anterior con los huesos nasales. En los laterales con los huesos cigomáticos y el esfenoides. Huesos parietales, son dos huesos planos que forman parte de la bóveda craneal y de las paredes laterales. Se unen entre sí en la línea media de la bóveda craneal, en la llamada sutura sagital. Los huesos parietales se articulan por delante con el frontal, sutura coronal, y por detrás con el occipital en la sutura LAMBDOIDEA. Occipital, forma parte de la base craneal y de la cara posterior. La zona más amplia es la escama del occipital. Por debajo se encuentra el agujero M' o agujero occipital. A los lados de este agujero hay dos superficies articulares o cóndilos del occipital que se articulan con el atlas, C1, y por delante está la porción basilar del occipital. En la parte posterior está la protuberancia occipital externa, saliente que se puede palpar en la parte posterior de la cabeza. A nivel de la protuberancia hay una línea curva superior de inserción muscular y por debajo la línea inferior donde se insertan los músculos de la espalda y cuello. 1. Agujero magno 2. Porción basilar. 3. Porción lateral 4. Escama occipital. 5. Tubérculo faríngeo 6. Cóndilo occipital. 7. Fosa condilar 8. Sonda introducida en el canal del nervio hipogloso. 9. Incisura yugular 10. Cresta occipital externa. 11. Protuberancia occipital externa. 12. Línea nucal superior. 13. Línea nucal inferior 14. Temporales, son dos huesos, uno derecho y otro izquierdo, que están a los lados del cráneo y también forman parte de la base craneal. Tienen tres porciones. Porción escamosa, es la parte más amplia. Se articula con el parietal por la parte superior y con el ala mayor del esfenoides en la parte lateral anterior. De la parte lateral sale una prolongación hacia adelante que se llama apófisis cigomática del hueso temporal, para articularse con el hueso cigomático en otra apófisis procedente de este. La unión de ambas apófisis forman el arco cigomático. Por debajo de la escama se encuentra el orificio del conducto auditivo externo, CAE, que presenta por delante una superficie para articularse con la mandíbula. Porción mastoidea o apófisis mastoides, situada por detrás del CAE, donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Del CAE hacia abajo está la apófisis estiloides. Porción petrosa. Está en la base y es endocraneal. Tiene forma piramidal con su base hacia el interior y un poco hacia adelante. Contiene los conductos auditivos medio e interno, CAI. En el lado interior del peñasco hay un orificio para el nervio estatoacústico. 1. Porción escamosa 2. Porción timpánica. 3. Proceso mastoideo 4. Meato acústico externo. 5. Fosa submandibular 6. Tubérculo articular 7. Proceso cigomático 8. Proceso estiloideo. Esfenoides tiene forma de murciélago. Ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo en su cara endocraneal, y también forma parte de las paredes laterales. Su cara posterior se articula con la parte anterior del occipital. En la línea media está el cuerpo del esfenoides donde hay una fosa llamada la silla turca, que aloja una glándula del sistema nervioso llamada hipófisis. A los lados presenta dos alas mayores posteriores que forman parte de las paredes laterales del cráneo articulándose con el temporal, y dos alas menores, anteriores que se articulan con el hueso frontal. Etmoides, está situado en la parte anterior central del cráneo. Tiene una porción vertical llamada lámina perpendicular del etmoides que forma parte del tabique nasal. Esta lámina termina en un pico o cresta denominado crista galli, que se encuentra situado en la línea media del frontal en su parte más anterior. A los lados tiene dos masas laterales del etmoides que están situadas entre las fosas nasales y las órbitas conteniendo las celdillas etmoidales. De las masas hacia las fosas nasales salen unas láminas óseas retorcidas que se llaman cornetes. Hay tres pares, superior y medio pertenecen al etmoides, mientras que el inferior es un hueso independiente que forma parte de los huesos de la cara.
o masas laterales o lámina cribosa, o lámina perpendicular o crista gali, o celdillas etmoidales. Huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14, Bomer, 2 maxilares superiores, maxilar inferior, mandíbula, 2 nasales, 2 lacrimales, 2 palatinos, 2 cornetes inferiores, 2 huesos cigomáticos o malares, pómulos. Huesos nasales, son 2 láminas óseas finas que se articulan con el hueso frontal y están situadas en la raíz de la nariz, el resto está formado por cartílago. Huesos lacrimales, son 2 huesos pequeños situados uno en cada órbita, en el ángulo interno de las mismas. Las lágrimas que se producen en una glándula situada en la parte externa y superior de la órbita, bañan el ojo y desembocan en un conducto que tienen los huesos lacrimales. MAX y LARES superiores, son 2 huesos unidos en la línea media, que forman parte del suelo orbitario y de la que se dirige una apófisis hacia el frontal formando el borde anterior y medial de la órbita. Tiene una lámina vertical que forma parte de la porción anterior de la cara, y una lámina horizontal que forma parte del paladar óseo, junto a los huesos palatinos. En la inserción de ambas se encuentran los alvéolos dentarios, huecos donde se encajan los dientes. En su cara lateral se articula con el hueso cigomático a través de la apófisis cigomática. Huesos PALATINOS tienen forma de ángulo o de L que se articulan entre sí por sus láminas horizontales, formando parte del paladar duro por detrás de los maxilares superiores. Bomer, lámina ósea perpendicular que forma parte del tabique nasal, por debajo de la lámina perpendicular del etmoides. La parte anterior del tabique está formada por cartílago. Huesos cigomáticos o malares, forman los pómulos de la cara. Se articulan hacia arriba con el frontal, hacia abajo con el maxilar superior y hacia atrás con el temporal a través de la apófisis temporal del cigomático, forma parte del arco cigomático. Hueso maxilar inferior o mandíbula, tiene un cuerpo mandibular horizontal y 2 ramas mandibulares verticales. Entre las ramas y el cuerpo se forman los ángulos de la mandíbula. El cuerpo tiene en su borde superior los alvéolos dentarios. Las ramas terminan en su parte superior en 2 apófisis, una anterior denominada apófisis coronoides, y una posterior llamada cóndilo, que se articula con el temporal formando la articulación temporomandibular, ATM, la única articulación móvil del cráneo. El tronco, columna vertebral, costillas, esternón, cintura escapular y cintura pélvica. Columna vertebral. La columna vertebral se compone de 32-34 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 5 coccígeas. Las vértebras sacras y coccígeas se fusionan formando 2 huesos, el sacro y el cóccix. Tiene 4 curvaturas, convexa hacia adelante en las cervicales y lumbares, lordosis, cóncava hacia adelante en las dorsales y sacro, coccígeas, cifosis. Vértebras. Elementos comunes de las vértebras, C1 y C2 tienen características especiales. Cuerpo, es la parte más gruesa y anterior. Tiene forma de cilindro. Arco, se extiende desde el cuerpo hacia atrás. Agujero vertebral, espacio que queda entre el cuerpo y el arco. La unión de todos los agujeros vertebrales forman el conducto raquídeo. Pedículos, son los elementos de unión del arco al cuerpo, uno a cada lado. Láminas, son la continuación de los pedículos hacia atrás formando la parte posterior del agujero vertebral. Apófisis espinosa, se forma por la unión de las 2 láminas en la cara posterior del arco. Está dirigida hacia atrás. Apófisis transversa, salen hacia los lados entre los pedículos y las láminas. Apófisis articulares, son 4, 2 superiores y 2 inferiores que se articulan con las apófisis articulares de las otras vértebras. Agujero de conjunción, quedan entre los pedículos al articularse las vértebras. Es por donde salen las raíces nerviosas. Disco intervertebral, se encuentra entre las vértebras que se articulan. Son el sistema de amortiguación de la columna. Vértebras cervicales. Atlas. Es la primera vértebra cervical con unas características especiales. O no tiene cuerpo vertebral, ni apófisis espinosa. O está formada por 2 masas laterales unidas por 2 arcos, anterior y posterior. Forma de anillo. O de las masas laterales salen las apófisis transversas.
O el atlas tiene dos superficies articulares, las cavidades glenoideas, para articularse con el occipital, y una carilla articular en el arco anterior para articularse con el diente del axis. Axis. Es la segunda vértebra cervical. También tiene características especiales. O tiene cuerpo vertebral. De su cuerpo hacia arriba sale una apófisis llamada diente del axis o apófisis odontoides que se articula con el atlas al introducirse en el interior de su anillo. C3, C7. O son las más pequeñas. Van ganando volumen a medida que bajan porque soportan más peso. Tienen un cuerpo más alargado que las otras vértebras. O son las únicas que presentan orificios transversos en las apófisis transversas para dar paso a una arteria. Sus apófisis espinosas son bituberosas, se dividen en dos, menos la de C7, que se conoce como vértebra prominente. C3, C6. Vértebras torácicas o dorsales. O D1, D2, D3, D12. Son más grandes que las cervicales. Son las únicas que se articulan con las costillas a través de unas carillas articulares a los lados del cuerpo y en las apófisis transversas. Apófisis espinosas largas, puntiagudas e inclinadas hacia abajo. Vértebras lumbares. O L1, L2, L3, L5. Son las vértebras más fuertes, más grandes, tienen un cuerpo voluminoso. O las apófisis espinosas son más robustas, más cortas y rectangulares. Las apófisis transversas son delgadas. Sacro. El hueso sacro está formado por la unión de 5 vértebras sacras. Cuando se une con L5 se forma un saliente llamado promontorio. Cara posterior, es una cara convexa que presenta en la línea media una cresta denominada cresta sacra media formada por la unión de las apófisis espinosas. A ambos lados nos encontramos los agujeros sacros posteriores. Si hacemos un corte transversal se aprecia el conducto sacro que queda formado entre el bloque de cuerpos vertebrales y la cresta. Es como la unión de los agujeros vertebrales en el resto de la columna, pero como aquí las vértebras están fusionadas, en vez de agujero queda un conducto. Por este conducto pasa la última porción de la médula, que se llama cola de caballo. Cara anterior, es una cara cóncava y más lisa donde se ven los cuerpos de las vértebras unidos entre sí. Tiene 2 filas de agujeros, 4 a cada lado de los cuerpos vertebrales, llamados agujeros sacros anteriores por donde salen las raíces nerviosas. Cara lateral tiene unas superficies articulares llamadas superficies auriculares para articularse con el coxal o hueso ilíaco. Cara inferior, es el vértice del sacro, que se articula con el cóccix. Cóccix. Está formado por 3-5 vértebras fusionadas. Es pequeño, y se articula con el sacro. Costillas. Son huesos alargados y planos en forma de arco. La parte posterior que se articula con las vértebras se llama cabeza de las costillas. De aquí hacia adelante hay una zona con un saliente que es la tuberosidad de la costilla y luego se prolonga con el cuerpo observándose una curvatura que forma el ángulo de la costilla. Desde aquí cambia de dirección y se va inclinando hacia abajo. Su extremo anterior se articula con un trozo de cartílago llamado cartílago costal a través del cual se unen al esternón. Cada costilla se articula con 2 vértebras, en la semicarilla inferior de una y la superior de otra. La cabeza costal se une al cuerpo vertebral y la tuberosidad de la costilla se une a la apófisis transversa. Cada vértebra se articula con 4 costillas. Son 12 pares de costillas donde se diferencian varios tipos. Costillas verdaderas, van de la 1 a 7 primeros pares. Se les denomina así porque el cartílago costal se une directamente al esternón. Son más cortas. Costillas falsas, pares 8, 10. Se llaman así porque su cartílago costal se une a la séptima costilla, en lugar de al esternón, y esta será la que se una al esternón. Costillas flotantes, pares 11, 12. También tienen cartílago costal pero no se unen al esternón, están sueltas. Esternón. Es un hueso plano y alargado situado en la línea media de la pared anterior del tórax, cerrando la caja torácica en este plano. Su cara anterior es convexa hacia adelante. Tiene varias partes. Manubrio, es la parte central más craneal y ancha. En la línea media del manubrio hay una pequeña depresión llamada ESCOTADURA yugular. A los lados hay otras 2 superficies articulares donde se articulan las clavículas.
El manubrio se une al cuerpo del esternón formándose un saliente que se puede notar en la pared anterior, llamado ángulo ESTRNAL o ángulo de LOUIS. Es importante porque a sus lados se articula la segunda costilla, lo que nos ayuda a localizar el resto. El cuerpo es la parte más larga. En los bordes laterales del esternón encontramos la superficie articular donde se articulan los cartílagos costales. Apéndice sifoides es la parte inferior del esternón. A veces termina en punta y otras se bifurca. Costillas, vértebras y esternón formarán la cavidad torácica. Cintura escapular, escápula y clavícula. Escápula. Es un hueso plano con forma de triángulo invertido que presenta dos caras. Cara anterior, es más lisa. Tiene una ligera concavidad denominada fosa subescapular. En su parte inferior está el vértice o ángulo inferior de la escápula. En su borde superior externo hay un saliente que se dirige hacia adelante y hacia afuera denominado apófisis. Coracoides. Tienen un borde medial liso y un borde lateral que presenta una superficie articular llamada cavidad glenoidea donde se articula con el húmero. Cara posterior, ligeramente convexa. Presenta un relieve óseo alargado, recorriendo la base triangular, conocido como la espina de la escápula, que va a dividir esta cara en dos fosas, una superior o fosa supraespinosa y otra inferior o fosa infraespinosa. La espina termina en su extremo lateral en un ensanchamiento llamado acromion. Clavícula. Es un hueso alargado con forma de S que por un extremo se articula con el esternón, en el manubrio, y por el otro con el acromion escapular. La parte medial de la clavícula es convexa hacia adelante. Cintura pélvica, coxales y sacro, coxal o iliaco, ilion más isquion más pubis. Son dos huesos que se unen entre sí por delante en la sínfisis del pubis, y que forman la cintura pélvica al articularse con el sacro por detrás. El hueso ilíaco tiene forma helicoidal y está formado por tres porciones que durante el desarrollo se unen y forman una sola porción. Ilion es la parte más plana y superior del hueso coxal. La parte más amplia se llama ala ilíaca, que está coronada por un reborde superior llamado cresta ilíaca. En el extremo anterior de la cresta ilíaca hay un saliente que se llama espina ilíaca antero superior, y por debajo de esta hay otro saliente menos prominente llamado espina ilíaca antero inferior. En el extremo posterior de la cresta encontramos la espina ilíaca posterosuperior y, por debajo de esta, la espina ilíaca posteroinferior. Siguiendo hacia abajo encontramos un entrante amplio que es la ESCOTADUR ciática mayor, cuyo tramo inferior termina en la espina ciática. A partir de esta aparece otra escotadura más pequeña llamada ESCOTADUR ciática menor que dará paso al isquión. En su cara interna encontramos una superficie articular llamada carilla auricular donde se articula el hueso sacro. Por detrás de la carilla auricular hay una zona rugosa que es la tuberosidad ilíaca. En la parte inferior del ilion se encuentra el cuerpo, que va a formar parte del acetábulo, donde se articula el fémur. Círculo relleno isquión, es la parte posteroinferior del coxal, la más voluminosa y ancha, la que se apoya en la silla cuando nos sentamos. Tiene una porción superior gruesa que formará parte del acetábulo, mientras la porción inferior es una prolongación curvada que se va a unir a una porción similar del pubis formando la rama ISQUI o PVIANA. Círculo relleno pubis, es la parte antero inferior, más pequeña y plana. Por delante, el pubis de un coxal se articula con el pubis del otro dando lugar a una articulación que se conoce como la sínfisis del pubis. En su parte posterior formará parte del acetábulo. Del pubis hacia el ilion, en su cara medial, se continúa una línea llamada la línea inominada. La unión de las ramas del isquión y el pubis delimitan un gran orificio, el orificio o agujero obturador, que está tapizado por una membrana fibrosa llamada membrana obturatriz que solo deja paso a los vasos. Las tres porciones, ilion, isquión y pubis, se unen en una cavidad articular llamada acetábulo o cavidad acetabular que se encuentra en la parte externa del hueso coxal, donde se va a articular la cabeza del fémur constituyendo la articulación de la cadera. En el fondo de la cavidad está la fosa acetabular que es una zona rugosa que no se articula. Alrededor de esta se encuentra la
Cara semilunar, lisa, donde se articula la cabeza femoral. Desde el fondo del acetábulo a la cabeza femoral encontramos el ligamento redondo. Cuando articulamos el sacro con los dos coxales resulta la cintura pélvica o pelvis. Hay una pelvis mayor o superior que se encuentra en la cavidad abdominal, y una pelvis menor o inferior que se encuentra dentro de la cavidad pélvica. El límite entre ambos lo forma un plano que pasa por el promontorio del sacro, la línea inominada y la sínfisis del pubis. Huesos y articulaciones de los MMSS y MMI. Miembros superiores, MMSS. Brazo, húmero. Epífisis proximal, más cerca de la raíz del miembro. Círculo relleno cabeza del húmero, superficie redondeada que se articula con la escápula en la cavidad glenoidea formando la articulación del hombro. Círculo relleno cuello anatómico del húmero, estrechamiento que une la cabeza al resto de la epífisis. Círculo relleno dos apófisis, se encuentran a continuación del cuello anatómico. TROQ y TRO tubérculo mayor, apófisis más lateral. TROQ y NO tubérculo menor, apófisis más anterior. Círculo relleno canal o CORREDRA bicipital, es una especie de surco o canal que queda entre ambas apófisis por el cual pasa el tendón del músculo bíceps. Círculo relleno cuello quirúrgico, estrechamiento que une la epífisis proximal con el cuerpo, lugar de frecuentes fracturas. Cuerpo o diáfisis presenta una tuberosidad para la inserción del músculo deltoides. Epífisis distal tiene dos superficies articulares. Círculo relleno terróclea humeral, se articula con el cúbito. Tiene forma de diábolo y se puede ver tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Círculo relleno cóndilo humeral, se articula con el radio. Tiene forma redondeada y solo se ve por delante. Círculo relleno dos apófisis, se encuentran a ambos lados del hueso. Epicóndilo, apófisis externa que queda por encima del cóndilo. Epitróclea, apófisis interna que queda encima de la tróclea. Círculo relleno fosa o LEOCRANIANA, depresión en la cara posterior encima de la tróclea. Antebrazo, cúbito y radio. Cúbito. Epífisis proximal. Círculo relleno olecranon, apófisis dirigida hacia arriba, en su cara posterior, que constituye la prominencia dorsal del codo. Apófisis CORONOIDES, apófisis dirigida hacia adelante, en su cara anterior. CAVIDADSIGMOIDEAMAYOR, es una cavidad articular abierta hacia adelante que se encuentra entre las dos apófisis anteriores. Aquí se articula con la tróclea humeral. Cavidad sigmoidea menor, es otra cavidad que sale desde la anterior hacia la parte externa o radial del cúbito para articularse con el radio. Cuerpo o diáfisis, ligeramente curvado y más voluminoso por arriba que por abajo. Epífisis distal, es más pequeña y menos voluminosa. Círculo relleno cabeza del cúbito, que se articula con el radio. Apófisis ESTILOIDES del cúbito, es una prolongación hacia abajo que se conoce como el hueso redondeo de la muñeca que se puede palpar en su cara dorsal. Radio. Es el hueso más externo del antebrazo. En la epífisis proximal tenemos la cabeza del radio. Es una superficie redondeada y plana, que se articula en su cara superior con el cóndilo del húmero y en su cara interna con el radio. A continuación y hacia abajo sobresale una zona llamada tuberosidad bicipital, donde se inserta el bíceps. En la epífisis distal hay una superficie articular en la cara interna para unirse a la cabeza del cúbito, y otra superficie articular en su cara inferior para articularse con el carpo. En esta cara inferior existe una prolongación hacia abajo llamada apófisis ESTILOIDES del RADIO, menos sobresaliente que la del cúbito. Cúbito radio. La mano, carpo, METACARPO y falanges. Al hablar de la mano vamos a describir el carpo, que está formado por varios huesos pequeños, y el metacarpo, que está formado por 5 huesos largos, y los dedos son los más anteriores, formados por sus 3 falanges. Carpo es la parte más proximal de la mano y está formada por 8 huesos cortos, articulados entre sí, que podemos dividir en 2 filas para su mejor estudio, una fila posterior más proximal y una fila anterior más distal. Fila posterior, de lateral a medial, desde el dedo gordo hacia adentro, tenemos 1.
ESCAFOIDES, hueso arqueado y más o menos largo que presenta forma de barquilla. 2. SEMILUNAR, con forma de semiluna. 3. PIRAMIDAL, con forma de pirámide, es el más medial de la fila posterior. 4. PISIFORME, se encuentra delante del piramidal articulándose solo con este y no con el semilunar. Fila anterior, de lateral a medial. 5. TRAPCIO, se articula con el primer metacarpiano, dedo gordo o primer dedo. 6. TRAPZOIDE, es más pequeño que el trapecio. 7. HUSOG Rande, está situado en el centro del carpo y es el más grande de todos, de ahí su nombre. 8. GANCHOSO, se llama así porque hacia adelante tiene un saliente en forma de gancho. El carpo se articula directamente con la cara inferior del radio e indirectamente con el cúbito, ya que entre ambos existe un ligamento triangular. Esta articulación se llama muñeca, y está reforzada por ligamentos y tendones al igual que el resto de articulaciones sinoviales. METACARPO. Está formado por 5 huesos largos que se enumeran del 1 al 5, siendo el primero el dedo gordo. La parte más proximal se llama base y se articula con el carpo, y la parte más distal se llama cabeza y se articula con las falanges formando los nudillos del puño. Falanges. Las falanges forman los dedos. Cada dedo tiene 3 falanges, proximal o primera, media o segunda y distal o tercera, a excepción del pulgar o primer dedo que solo tiene 2, proximal y distal. Cada falange tiene 3 partes, base, proximal, cuerpo y cabeza, distal. Miembros inferiores, MMI. Muslo, fémur. El hueso del muslo es el fémur y es el hueso más largo y pesado del cuerpo. El cuerpo del fémur se llama diáfisis. Epífisis proximal. Círculo relleno. Cabeza del fémur, cabeza redondeada que forma 3/4 de esfera. La cabeza del fémur se articula en el acetábulo con el hueso coxal, formando la articulación de la cadera. La cabeza queda unida al fondo del acetábulo mediante el ligamento redondo. Círculo relleno. Cuello femoral, es una zona de estrechamiento que se encuentra por debajo de la cabeza. La cabeza y el cuello no siguen la línea media del fémur sino que se inclinan hacia la parte interna del mismo. Círculo relleno. Trocánteres, son unas prominencias que se encuentran en la base del cuello para la inserción de importantes músculos. Terrocánter mayor, es bastante prominente e está situado en la parte lateral del hueso. Terrocánter menor, es menos prominente que el anterior y se sitúa en la parte posterior y medial del hueso. Círculo relleno. Cresta intertrocantérea, está situada entre ambos trocánteres y se forma por la inserción de los músculos. Cuerpo, su cara anterior es lisa. Su cara posterior presenta una línea rugosa a lo largo del hueso denominada línea áspera, que se forma también por la inserción de los músculos. Esta línea se bifurca hacia abajo y se trifurca hacia arriba. Epífisis distal. Círculo relleno. Terróclea femoral, es una superficie articular con forma de lazo, igual que la tróclea del húmero, donde se articulará la rótula o patela. Está situada en la cara antero-inferior del hueso. Círculo relleno. Cóndilos FEMORALES, son 2 superficies articulares redondeadas que se articulan con la tibia. Están situados en la cara posterior, uno a cada lado, cóndilo femoral lateral o externo y cóndilo femoral medial o interno. Círculo relleno. Epicóndilos, son 2 salientes que se encuentran por encima de los cóndilos, uno lateral o externo y otro medial o interno. Círculo relleno. ESCOTADURAOF. Osa intercondílea, es un espacio que se forma entre ambos cóndilos. La rótula. Es un hueso que tiene forma de triángulo invertido. Su cara anterior es rugosa, pero la posterior es más lisa debido a que es una superficie articular, que se articula con la tróclea femoral o del fémur. La pierna, tibia y peroné. Tibia. Es el hueso más interno y robusto de la pierna. La epífisis proximal es la más voluminosa. En su cara superior nos encontramos la meseta tibial que tiene 2 superficies para articularse con los cóndilos del fémur. En la parte medial de la meseta hay 2 salientes que forman la espina tibial. En su cara anterior, por debajo de la meseta, hay un saliente o tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano, que sobrepasa a la rótula dejándola encajada.
El cuerpo de la tibia tiene forma triangular y su borde anterior es lo que conocemos como canilla. La epífisis distal tiene una prolongación hacia abajo por su cara interna que se llama maleolo medial o interno, que va a formar la parte interna del tobillo. En su cara lateral o externa existe una pequeña superficie para articularse con el peroné, y en su cara inferior tenemos una superficie articular para articularse con el pie con el hueso astrágalo. Peroné. Es el hueso más delgado y externo de la pierna. Su epífisis proximal presenta una zona más redondeada que es la cabeza del peroné. Esta se articula lateralmente con el cóndilo externo de la tibia. La diáfisis o cuerpo del peroné tiene forma triangular. La epífisis distal se prolonga formando el maleolo externo, que va a formar la parte externa del tobillo. En la parte distal del maleolo hay una superficie articular para su articulación con el tarso. Pie tarso, metatarso y falanges. Tarso. Es un conjunto de 7 huesos cortos e irregulares. Los vamos a dividir en 2 filas para su mejor estudio, una fila posterior más proximal y una fila anterior más distal. La fila posterior está formada por 2 huesos. 1. Calcáneo, es el hueso que forma el talón del pie y que apoya su parte posterior en el suelo. 2. Astrágalo, su cara inferior se articula con el calcáneo, sobre el que se apoya. Su cara superior y las laterales se articulan con la tibia y el peroné quedando encajado entre ambos maleolos y la cara inferior de la tibia, formando la articulación del tobillo. Su cara anterior tiene una cabeza que se articula con el escafoides. La fila anterior está formada por 5 huesos. 1. Escafoides, es el hueso más medial. Tiene forma de barquilla, igual que el escafoides del carpo, y se articula en su cara posterior con el astrágalo y en su cara anterior con las cuñas. 2. Cuboides, es el hueso más lateral o externo. Tiene una forma más o menos cúbica. 3. Cuñas, son 3 huesos, están situados delante del escafoides y se llaman primera o medial, segunda o intermedia y tercera o lateral. Metatarso. Está formado por 5 huesos largos llamados metatarsianos. Se enumeran del 1 al 5 y de dentro hacia afuera, el dedo gordo es el primero. Tienen una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. Se articulan por la base con el tarso y por delante con las falanges correspondientes. Falanges. Cada dedo tiene 3 falanges, proximal o primera, media o segunda y distal o tercera, excepto el dedo gordo del pie que tiene 2 proximal y distal, igual que en las manos. 2. Sistema muscular. Cada músculo estriado se compone de 2 partes. Parte roja, blanda y contráctil que constituye la parte muscular, parte blanquecina, fuerte y no contráctil que constituye el tendón. Los tendones son de color blanco nacarado y están constituidos por fibras elásticas que forman grupos, su vez recubiertos por tejido conjuntivo laxo que separa entre sí estos grupos o fascículos. Se clasifican por su forma en anchos y planos, largos, cortos y circulares. Los anchos y planos son los que tienes en el tórax y en el abdomen. Protegen los órganos delicados e intervienen en los movimientos de la respiración, son aquellos en los que todos los diámetros tienen aproximadamente la misma longitud, el dorsal ancho de la espalda. Largos o fusiformes, forman parte del aparato locomotor, brazos y piernas. Los músculos largos son aquellos en los que la dimensión según la dirección de sus fibras sobrepasa la de los otros diámetros. Estos, a su vez, pueden ser fusiformes o aplanados, según el diámetro transversal sea mayor en su parte media que en los extremos. Así, el bíceps es un músculo largo y fusiforme, mientras que el recto del abdomen es largo y aplanado. Cortos u orbiculares, son pequeños músculos con funciones particulares, boca, ojos, etc., son aquellos que, independientemente de su forma, tienen muy poca longitud, los de la cabeza y cara. Circulares, tienen forma de anillo y cierran diferentes conductos del cuerpo, vejiga de la orina. Por su situación en superficiales y profundos. Los músculos superficiales están situados inmediatamente por debajo de la piel y, si bien en el ser humano son rudimentarios y escasos, están insertados por uno de sus extremos, en la capa profunda de la piel. Alguno de estos músculos está en la cabeza, cara, cuello y mano. La mayoría de los músculos profundos insertan sus extremos sobre los huesos del esqueleto.
Algunos lo hacen en los órganos de los sentidos, músculos que mueven los ojos, y otros están situados más profundamente, relacionándose con la laringe, la lengua, etc. Por su disposición, pueden ser lisos o estriados. Si sus células están dispuestas en forman estrías son los esqueléticos y siguen una función voluntaria cerebral. Si sus células no forman estrías, entonces son lisos y siguen una función autónoma. Movimientos que pueden realizar los músculos. Músculos aductores. Son los que permiten movimientos que acercan un miembro o un órgano al plano medio. Ejemplos de estos, el movimiento de los ojos cuando se orienta hacia la nariz o el de los brazos cuando se juntan al cuerpo. Aducción es el movimiento por el que una parte del cuerpo se aproxima al plano de simetría sagital de este. Por ejemplo, puestos los brazos en cruz, dejarlos caer. Músculos abductores. Son los que producen movimientos que alejan del plano medio un órgano o un miembro, como cuando el ojo se orienta hacia la sien más próxima o cuando los brazos se alejan del cuerpo.